de muy pequeña, inclusive a 9 años, ya yo comencé a probar probaditas de alcohol y me dice el doctor, bueno, te voy a remitir con alguien, un especialista. Me hicieron todos los estudios y ellos consiguieron un tumor en mi oído derecho. Pero cuando empecé a aprender que eso no es normal, que no es normal que todos los fines de semana tú te tengas que tomar 1 o 2 cervezas, no es normal. Entender a las personas que hoy en día están batallando con algún tipo de dependencia, le digo, ¿sabes qué? Ven, te cuento. Y le cuento mi testimonio. Eso le va a dar una semilla que se llama fe. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escogidas y hoy tenemos una invitada demasiado especial. Ella ha sido una de las mujeres más reconocidas en Houston y una de mis mentoras en el Espíritu Santo, quien admiro mucho y me ha mostrado mucho el camino de Dios, y hoy por supuesto está acompañándonos en Escogidas. Hola, Orly Useche. Hola, ¿cómo estás, Alexandra? Muchísimas gracias por la invitación, qué honor. El honor es mío, Orly, porque desde que te conocí me has enseñado mucho sobre el camino de Dios y andar con Él, el tema del diezmo, el tema de ser disciplinado. He encontrado en ti un referente de que las cosas no vienen porque sí. Dios no hace los milagros porque sí, sino que uno tiene que poner de su parte y ser muy disciplinado a la hora de conseguir y conquistar sus sueños. Entonces, por eso quería que tú estuvieras y participaras en este episodio, porque sé que para mí eres una fuente de inspiración, pero sé que lo vas a hacer para muchas de las mujeres que nos están viendo en este momento. Cuéntanos cuál es tu historia, Orly. Ok. Hablemos de algunos de mis momentos claves, porque historia, wow, Mucha. aquí nos Todo el día. pasaríamos muchos días, créeme. Y pues yo realmente conocí al Señor en el 2001. Entonces ha sido un proceso de bastante largo y, y fue precisamente por causa de una crisis muy grande en mi familia, donde perdimos la vida de una persona y realmente eso llevó a mi mamá a buscar de Dios y por ende nos mostró a nosotras cómo también conocer del Señor. Entonces eso fue mi llegada con Cristo, ese momento donde comencé a buscar de Él. Y antes de que te encontraras con Jesús, con Dios, y tu mamá llegara a ese punto, ¿quién era Orly? ¿Cómo empezó la vida de Orly? ¿Cuál fue el testimonio que tú dijiste aquí realmente? Porque muchos conocemos a Dios, pero no, pero como de vista, como yo voy a la iglesia, oro y ya me voy. Pero tú tuviste un encuentro muy personal con Él, porque desde niña venías con un problema con el alcohol. Y queremos que nos cuentes, porque a veces creemos que es normal tomar en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. El alcohol la empezamos a beber desde que somos muy niños, 13, 14, 15 años. Y siento que la comunidad a veces tiene que entender que no es normal, que es algo que nos están vendiendo que es normal, pero en realidad no lo es. Cuéntanos tu testimonio de cuando empezaste con el alcohol. Claro. Como tú dices, tienes toda la razón. En nuestros países, en Latinoamérica, vemos a niños desde muy jovencitos abusando del alcohol, usando alcohol cuando no deberían. Y, y yo vengo de una familia donde era muy normal cada fin de semana tomar y las parrandas y hoy un cumpleaños. Siempre había algo dentro de la familia y en ese ambiente fue donde yo crecí. Y de muy pequeña, inclusive a 9 años, ya yo comencé a probar probaditas de alcohol como cervezas y a los 11 años se convirtió en mí en algo que yo de manera natural e inclusive en frente de otros hermanos mayores yo lo hacía, o sea, tomaba como que si eso era normal para Como mí. agua. Como agua, como un fin de semana y salíamos en ese ambiente. Entonces, imagínate, cuando continuó creciendo, para mí el alcohol era parte de mi vida, era algo normal.
Y, y cuando llego a Estados Unidos, yo, como les dije, conocí a Cristo en el 2001. Sí. Pero había esa parte que me mantenía anclada al viejo hombre. Ok. ¿Sí? Y yo quería dejar todas esas cosas, pero había algo que era más fuerte que yo. Y me doy cuenta de lo fuerte que era, me doy cuenta de por qué yo estaba batallando para dejar de tomar, o sea, y en realidad es cuando llego a Estados Unidos que comienzo a estudiar. En una de mis clases de psicología en el 2009, vi en la clase que son más propensos aquellas personas que comienzan a tomar de niños, son más propensos a tener adicciones con el alcohol. Claro. Y para mí fue así como que, ok, ¿qué es esto? Y me hice la encuesta y decía, bueno, no decía eres alcohólica, pero sí decía que había un problema. Claro. Y cuando llegué a casa le dije a mi esposo, mira, eso es lo que aprendí. Y me dice, no, no creo, realmente no es que eres alcohólica, pero pero yo quería dejar de tomar completamente. Yo decía, yo no quiero probarlo, ya yo no Sí. quiero. Y era de esas personas que el fin de semana tomaba y el lunes yo no quería saber nada de eso. Sí. Entonces estaba viviendo esa doble vida. Yo iba a la iglesia y en fin de semana, el domingo, y ya el viernes estaba otra vez tomando y eran 2, 3 cervezas, pero para mí era como que es normal que un fin de semana te tomes 2 o 3 cervezas. Eso para mí era normal, porque de allí venía yo. Sí. Pero cuando empecé a aprender que eso no es normal, No. que no es normal que todos los fines de semana tú te tengas que tomar 1 o 2 cervezas, no es normal. Cuando yo me di cuenta de eso, yo comencé como que a abrir mi mente y fue en una llamada con mi mamá que le dije, ¿sabes qué? Yo sigo tomando, porque ella pensaba que no. Que- Y cuando eso sucedió, yo estoy segura de que mi milagro llegó, Sí. porque dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ok. Cuando yo me sincero con ella dice, ok, es cierto. Entonces me dice, toma esta sortija que yo te regalé, póntela y cada vez que la veas, acuérdate del pacto que hizo Jesús contigo en la cruz y eso te va a recordar que tú eres libre. Y yo, ok, comencé como que a usarlo y me veía y siempre decía, quiero dejar de tomar. No Sí. quiero hacerlo, pero ni una vez, ¿sabes? Es Sí. como eso de que, bien, no es que te emborraches todos los fines de semana, pero cuando dices, no quiero más. Es pararlo. Eso es, ese deseo yo lo tenía dentro de mí. Y, y fue un día que en un fin de semana que yo me discutiera con mi esposo, yo salía y buscaba a la cerveza. Pero ¿para qué? Para enojarlo a él, porque no le gusta, nunca le ha gustado el alcohol. Y para enojarlo, pero también para darme el gusto de la carne. Como la Acuérdate. excusa. Esa era la Era una excusa. excusa, eso es correcto, Ale. Era una excusa. Entonces, ay, bueno, para la carne. Eso, lo que realmente la carne quiere, eso es lo que buscamos. Sí, eso le ¿Sí? damos. Exacto. Y ese día fue el punto donde yo fui libre. Yo salí y me enojé. Ay, bueno, voy enojada, voy manejando, voy a buscar las cervezas. Y cuando iba en camino, yo prendí la radio, que Sí. por cierto la pagaba los fines de semana, la radio cristiana. Ah, solo ahí te ibas para el mundo completamente. Exacto, yo lo apagaba, pero ese día yo lo prendí. Y Sí. cuando yo la encendí, había una canción que me decía, no estás sola, te llevo en mis brazos. Si ves huellas en la arena, ese soy yo que te llevo cargada. Yo lloré, Ale, pero lloré y lloré. Fue algo que en ese auto yo estaba así como que, me estás hablando, Jesús. Claro. Y yo nunca había escuchado esa canción. Hoy la conozco. Es una Sí. canción de Nena Leal. Y yo nunca la había escuchado, era así, era el Señor hablándome. Y yo me devolví a la casa, me acosté llorando, con ropa todo, me dormí. Y al día siguiente me desperté y pues no fui. Luego me di cuenta, unas semanas más tarde, Sí. de que
más nunca volví a tener ganas ni de tomar ni de fumar cigarrillos. O sea, esa noche fue la noche en que Dios vino y te tocó y te dijo, eres mía, te reclamo y no te quiero más en ese vicio. Correcto. Ese día me limpió, esa noche, yo estoy segura, me doy cuenta unos días después, o sea, Sí, porque claro. yo decía, no he vuelto a ir, pero me acordé que esa fue la última vez que yo tuve anhelo de tomar. O sea, se convirtió la nueva realidad, en la nueva Orly se transformó y tú no te diste cuenta, sino tiempo después, como, Como, wow, ya estoy sana y sí, no me había dado cuenta. unos días después, y luego comencé, y le decía a mi esposo bien alegre, ha sido un mes, 2 meses, y estamos hablando de mayo de 2010. El Señor lo hizo y lo que Dios hace, Ale, lo hace perfecto. Lo hace todo Lo hace nuevo. perfecto. Y hoy en día, ¿qué me ha enseñado a mí ese milagro? Me ha enseñado am, a valorar, a valorar, a, a seguir orando por otros milagros en la vida y también a entender a aquellas personas que hoy en día están batallando con cualquier tipo de adicción o dependencia, ¿no? Sí. Que en mi caso no, no fui como que la alcohólica, nadie me dijo, mira, es así, pero, Pero uno sabe que tiene pero algo tú que sabes no que hay es. algo que no es tuyo, Ujú. que no es tu identidad. Y mi Exacto. identidad en Cristo no me dice que, sabes, que salga a tomar. Entonces, entender a las personas que hoy en día están batallando con algún tipo de dependencia, le digo, ¿sabes qué? Ven, te cuento. Y le cuento mi testimonio. Eso le va a dar una semilla que se llama fe. Le va a dar una semilla de fe y de esperanza a esa persona. Claro. Y los miro con esa compasión y con ese amor de Jesús, porque yo también estuve allí. Y Sí. eso para mí me ha enseñado muchísimo. Es lo que yo veo con ese y muchos otros milagros que el Señor me ha dado. Hablando de esos otros milagros que el Señor te ha dado. Sabemos que cuando creemos, ¿no? Yo era una de las que decía, no, yo creo en Dios y ya mi vida es perfecta, no me va a pasar nada más, ya de aquí para adelante Mm, solo éxito tras éxito tras éxito y resulta que cuando estamos caminando con Dios, pues Él nos sigue moldeando porque no solo tenemos un defecto, sino muchos. Aparte, hay otro milagro que Dios obró en tu vida cuando te empezaste a sentir mal en salud. Cuéntanos qué era lo que sentías, qué tenías, cuál fue ese milagro hermoso que Dios hizo por ti, por segunda y tercera y cuarta vez. no, eso, sí, tengo unos cuantos, pero estamos hablando del año 2015. Yo tuve a mi hijo en el 2015 y unos días después de haber tenido a mi hijo, unos 3 días, comencé a sangrar del oído derecho Sí, y a sangrar de una manera repentina, pero yo solía tener muchísimo dolor de oído por muchos años, sí. de ese oído específicamente. Y me dice el doctor, bueno, te voy a remitir con alguien, un especialista. Me hicieron todos los estudios y ellos consiguieron un tumor en mi oído derecho. Ah, Y eso para mí, mira, lo que más me impresiona a mí de este milagro que Dios me dio sí. es que cuando yo escuché el reporte, yo dije, oh, ok, un tumor. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, lo vamos a operar y lo vamos a extraer. Muy bien. ¿Qué hice yo como buena creyente? Y eso me da realmente risa. Yo lo que hice fui a la oficina de recursos humanos donde yo trabajaba y le digo a la persona, le digo, necesito que me pongas aparte un dinero porque me voy a operar. O sea, yo no dije, esa no es mío. Yo no dije, yo estoy sana. No, ok. Solo dijiste, me tocó So, operarme. ok, me voy a operar. Y me fui, busqué, hice todo lo que es concerniente con lo del seguro y me preparé para la operación. Y cuando ya todo estaba listo, una semana, unos días antes de que yo fuera al doctor para preparar todo para la operación, yo fui a la iglesia en Sí. domingo. Yo me fui a la iglesia y estaba en mi adoración, tenía a mi mamita en un lado, estábamos adorando, Sí. normal. Yo no había pensado en el tumor, yo no le hice como mucha vuelta
No le diste poder a la enfermedad. Exacto. Y cuando estoy así en medio de la oración, mi mamá roza su mano con mi brazo. Sí. Y yo sentí como que me quemó una plancha. Como que cuando te quemas, Sí. una plancha, pero fue algo tan fuerte que... Y yo, en será? ese momento, yo solo recojo el brazo hacia acá y comienzo a sentir el fuego, un fuego que va desde la mano todo hasta esta área. Y se alojó allí ese fuego, pero grandísimo. Yo en ese momento no estoy pensando en tumor, yo solo estoy experimentando algo nuevo para mí. Claro, nunca había En sentido medio de la eso. adoración. Sí. Mira, hay poder en medio de la adoración. Sí. Hay poder cuando nosotros nos unimos y adoramos al Rey y compartimos. Por eso me inquieta muchísimo escuchar personas que dicen, yo soy la iglesia, yo soy el templo, yo aquí en la casa. No, yo personalmente pienso que hay poder cuando dos o más, de hecho lo dice la Biblia, Sí, que donde dos o más están reunidos, allí está Él en está medio Él. de ellos. Entonces, en ese momento yo sentí ese fuego, terminó la adoración, terminó el servicio. Cuando vamos saliendo le digo a mi mamá, mamá, el tumor que tenía en el oído ya no está. El Señor me sanó. Aleluya, yo sé, amén. Ella lo creyó. Llegué a mi casa y le dije a mi esposo, estoy sana, el tumor, el Señor lo quitó. Y él realmente me miró así como que, sí, claro, como tú digas. O sea, como incrédulo. Como incrédulo. Realmente él no dijo, sí, lo creo. Amén, como amén. Lo que conseguí en mi mamita, ¿no? Entonces, pero le dije, necesito que pidas permiso el martes porque vamos a ir al hospital, vamos a ir a la clínica y quiero que tú veas lo que Dios hizo. Y cuando llegamos, él dijo, sí. Nos fuimos el martes y llegamos y el doctor dijo, ok, esto es lo que vamos a hacer, este es el plan, aquí están los resultados de las imágenes que ya te hicieron, y me está contando todo y me dice, déjame, te voy a revisar. Sí. Y cuando me revisa, se queda así como que extrañado y dice, aquí no hay tumor. Y tú, yes, yo ya sabía. Yo sabía, ¿sabes qué? Que cuando tú tienes un milagro, cuando tú estás enfrente de un milagro, cuando estás enfrente de un breakthrough, que es como que ese momento cuando hay rompimiento, cuando te liberas. Cuando tú estás enfrente de eso, Alexandra, nadie te puede decir lo contrario. Exacto. Cuando tú estás enfrente de algo que tú sabes que recibiste, nadie te puede decir lo contrario. Y yo así como que, ok, eso es lo que yo estaba esperando. Mira, terminé gastándome ese dinero de la operación en cosas que ni siquiera necesitaba porque era solamente para cosas de salud. Pero lo más cumbre de todo es que cuando una persona tiene un tumor o tiene algún tipo de cáncer, aquí en Estados Unidos ellos lo que dicen es que debes ir a hacerte chequeo anualmente para ver que todo esté bien. Sí. El año siguiente no estábamos en Kansas, pero el siguiente año sí estábamos allí y me llamaron, tiene que venir para hacerse el chequeo por el tumor. Claro. Y cuando fuimos a Alexandra, para que veas cuán hermoso es Dios, y Él no se queda con nada porque la gloria y la honra es para Él. Amén. Él es celoso con su gloria, es de Él. Y el mismo doctor me vuelve a revisar y me dice, qué extraño. Y yo le digo que, dice, en el fondo de tu tímpano tienes una cicatriz y es una cruz. Dios de mi vida. O sea, lo más hermoso que un ser humano puede experimentar en ese momento. Así es. Y por eso, o sea, yo en ese momento dije, wow, pero no podías dejarlo así, Señor. Él es tan bello, ¿no? Sí. Y no podías dejarlo así. No, dice, no, te quiero poner mi firma. Te quiero decir que sí es cierto. Y créeme, ese testimonio ha llevado esperanza y fe
a muchas otras personas. Yo estoy segura de que este testimonio va a llegar aún a más personas, porque unos años más tarde, una de mis compañeras del coro de ahí de la iglesia Sí. tenía un tumor en medio de su nariz, por dentro, y ella dice que en el momento que yo la llamé, le dije, mira, te voy a contar. Le conté mi testimonio. Sí. Ella dice que en ese momento sintió un fuego tan grande dentro de ella que fue la fe. La Y que- Dios la sanó. Usó la medicina, porque créeme, es importante saber que Dios lo hace como Él quiere. Sí. ¿Sí? Y en el caso de ella usó la medicina y ella se sanó, pero esa semilla de fe, ese fuego que ella sintió cuando yo le dije acerca de mi testimonio, eso la agarró, la hizo agarrarse duro de su fe, del Espíritu Santo, decir, Señor, si tú lo hiciste con Orly, lo vas a hacer conmigo. De igual modo, si alguien está hoy en problemas de drogas, problemas matrimoniales, problemas económicos, cualquiera que sea el problema, mira, búscate una persona que ya pasó por allí y ya es un victorioso en eso. Y entonces cuando tú consigues, bueno, esa persona, por decir algo, una persona que le perdonaron $200,000 de deuda. Bueno, si lo hiciste con Deidre, que le perdonaron más de $200,000 de deuda, lo puedes hacer conmigo. Cualquiera que sea, conseguirla y decir, ¿sabes qué, Señor? Agarrarte duro y decir, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Si yo lo creo, tú lo haces. No, qué testimonio tan maravilloso, Orly. Además que muchas veces nos falla la fe, ¿no? Y muchas veces decimos, no, pero si el cáncer está grande, si esto pasa, si no puedo dejar este vicio, Dios no me puede ayudar, yo ya he intentado todo, porque yo confieso que yo oraba mucho como por una ansiedad que tenía y no pasaba nada, pero yo misma después entendí que el Espíritu Santo me decía, es que usted misma se hunde, usted no se ayuda y yo le puedo ayudar en una parte, pero yo la sano, pero usted vuelve y cae en el mismo hueco, vuelve y va. O sea, también es cuestión como de actitud. Tú que has estado como en los dos frentes de que está tu salud siempre en medio, porque siempre el testimonio ha sido como la salud. ¿Qué tienes para decirle a esa mujer que te está escuchando ahorita que cree que no tiene esperanza, que por más que ora, por más que va a la iglesia, por más que intenta, no puede salir de ese vicio o esa enfermedad? Sí, yo creo que Dios es tan único y Él hace como quiere, ¿sí? Y de pronto yo te puedo decir, mira, haz esto que yo hice, pero el común denominador acá es fe. Fe. Y llenarte de la palabra de Dios. Llenarte. Que si dices, es que mira, hice cosas que fueron horribles y me da vergüenza, usted vaya, preséntese y métase y busque y se sienta en la iglesia a escuchar la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, lea su Biblia, hable con el Señor, busque un lugar donde sea cristocéntrico, donde se enseñe la Biblia. Sí. Y reúnase allí. Recuerden que la iglesia no es para los santos. La iglesia es como un hospital, es para los que están enfermos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a conseguir gente buena, gente no tan buena, pero estamos todos en un proceso. Entonces buscar una comunidad, creer y alimentar tu fe con la palabra de Dios y llamar al Espíritu Santo, decir, Señor, tú eres el único que puedes darme la guianza. Y Él es maravilloso, Él te abraza, Él te consuela, Él te mima, Él te guía, te pone personas mentores, te pone personas que ya han pasado por esa situación. Y créeme que tú vas a estar también, ellos van a estar también contando ese milagro. Es así. Orly, muchísimas gracias por tu testimonio, por haberlo compartido, porque yo sé que tu sabiduría y la sabiduría que el Espíritu Santo imparte en ti ayuda a muchas mujeres, o a mí particularmente me has ayudado mucho en muchos casos que me he sentido como medio perdida y tú no, órale esto, hace esto. Siento que todo este testimonio a veces nos los quedamos para nosotros mismos, ¿no? Y las cosas que nos pasan realmente tenemos que compartirlas porque como dices tú, esa persona ya vivió
vivido ese dolor, ya sabe qué es lo que está pasando y puede darte un consejo, puede decirte, mira, Dios me sacó de ahí mismo donde tú estás metido en este momento. Así es. Por eso, si tú en este instante me estás escuchando y tienes un testimonio para compartir y vives en la ciudad de Houston, puedes comunicarte con nosotros en este podcast para venir a compartir tu historia y contar tu testimonio para que puedas, como tú ya eres sanado, sanar a otras mujeres que han vivido tu situación. Orly, muchísimas gracias por compartir tus testimonios, por abrir tu corazón, por darle la gloria a Dios y mostrar que qué magnífico Dios tenemos y que siempre está cuidándonos todo el tiempo desde que somos unos niños y que abre nuestros ojos porque a veces crecemos en familias o creemos cosas que son normales, que no son normales, pero a partir de conocerlo a Él empezamos a saber que de verdad es normal y cosas que nunca debimos haberle abierto la puerta. Orly, de verdad, muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por invitarnos, siempre digo, hablo así, porque estoy con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para servirles. Muchas gracias por escuchar y sintonizar Escogidas.